Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, al canal de Apoyo Escolar Adela. En este video, en esta oportunidad, lo que vamos a estudiar es áreas de figuras sombreadas. Pero antes de empezar a explicar qué son las figuras sombreadas y cómo hay que resolver este tipo de ejercicios, vamos a repasar el concepto de área. ¿Qué es el área de una figura? Es la cantidad de superficie que encierran sus límites. ¿Y qué es la superficie? Es el conjunto de puntos que encierra el perímetro. Como límite y perímetro, es decir, el borde de una figura, serían más o menos sinónimos, todo el contenido dentro del perímetro, al que llamamos superficie, también es algo muy parecido al significado de área. Es decir, que podemos usar indistintamente una y otra, dado que sus significados son sutilmente diferentes. Así que vamos a hablar de área o superficie en esta oportunidad. Bueno, vamos a empezar con ejercicios muy simples para poder entender cómo se resuelven los ejercicios de área sombreada, para después ir avanzando y subiendo el nivel de dificultad a medida que vayamos explicando ejercicios más complejos. Vamos a hacer este tema en dos videos diferentes. En este primero, un nivel un poquito más básico, y en el próximo, ejercicios de mayor complejidad. Por lo tanto, este video puede ser de muchísima utilidad a todos aquellos estudiantes que estén desde un ingreso a un colegio secundario, a colegios técnicos inclusive, y también a la universidad. O sea que tenemos un nivel amplio, un grupo amplio de estudiantes a los que este tema les puede resultar de mucha utilidad. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este ejercicio, que es un ejercicio simple, y lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a resolver un ejercicio de figuras sombreadas es pensar qué es lo que vemos. Lo primero que tenemos que hacer es mirar bien lo que tenemos y decir qué vemos. Para eso yo preparé esta maqueta, digamos, de lo que representa lo que está acá en el pizarrón, en donde te puedo explicar. Nosotros tenemos un cuadrado que en su interior tiene un círculo. Pero resulta que lo que nos pide el ejercicio es que nosotros digamos cuál sería la superficie de esto que sería la parte sombreada. Es decir, esto que nos queda acá. Para ello, nosotros tenemos que pensar qué es lo que vemos, y eso lo vamos a plasmar como el planteo del problema. Entonces, ¿qué veo? ¿Veo un cuadrado? Sí, veo un cuadrado. A ese cuadrado le he quitado un círculo de su interior. ¿Y qué características tiene el círculo que saqué, que quité de este cuadrado para que me quede esto como figura sombreada? Vamos a ver las características. Si nos fijamos, ese círculo tiene un diámetro que es el mismo que lo que mide el lado del cuadrado. Entonces nosotros, antes de empezar a pensar y a resolver, tenemos que analizar todos estos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? ¿Qué figuras tenemos? Si conocemos las fórmulas para el cálculo del área de esas figuras, que es fundamental, y además de eso, ver con qué medidas contamos. En función de eso, es cómo vamos a plantear el problema para poder resolverlo. En este caso, contamos con todas las medidas, porque sabemos que el diámetro del círculo coincide con el lado del cuadrado, y además que el radio del círculo va a medir la mitad de su diámetro. Es decir, que si tenemos un diámetro de 15 centímetros, el radio va a ser de 7,5 centímetros. Bien, por otro lado, tenemos que saber cuáles son las fórmulas que nos van a permitir calcular el área de cada una de las figuras. Para calcular el área del cuadrado tenemos que hacer lado al cuadrado, es decir, lado por lado. Y para el área del círculo hacemos pi por radio al cuadrado. Recordemos que pi se reemplaza por 3,14 y así es como se utiliza para resolver este tipo de ejercicios.
Entonces ahora voy a pensar y voy a decir lo siguiente, para plantear el problema. Tengo un cuadrado y al cuadrado le quito el círculo. Por lo tanto, el área sombreada va a ser el área del cuadrado menos el área del círculo, porque lo saqué, lo quité, por lo tanto lo tengo que restar. Bueno, fantástico. Entonces ahora que ya hicimos nuestro planteo, lo vamos a pasar a fórmula. Es decir, vamos a reemplazar área del cuadrado por su fórmula y vamos a reemplazar área del círculo por su fórmula. El área del cuadrado, como dijimos antes, se calcula como lado al cuadrado. El área del círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Y bueno, y ahora lo reemplazo por los números. El lado del cuadrado mide 15 centímetros, entonces pongo 15 al cuadrado, porque es lado al cuadrado, menos pi por radio al cuadrado. Como el radio es la mitad del diámetro, vale 7,5 centímetros, como dijimos antes, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 3,14. Recordemos que este signo menos nos separa términos, por lo tanto, el 15 al cuadrado queda su resultado, hago esta multiplicación y después hago la diferencia entre esos dos resultados que obtuve y me va a quedar que el área sombreada, es decir, estos 4 pedacitos que están en color más oscuro, es decir, esto que tengo acá en la mano, corresponde a la medida de 48,375 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados si acá tenemos centímetros? Bien, cuando nosotros calculamos medidas de superficie, es decir, áreas, nosotros acá estamos multiplicando lado al cuadrado, centímetro por centímetro, y eso nos da centímetros al cuadrado. De vuelta, acá cuando los 7,5 centímetros los elevamos al cuadrado, hacemos centímetro por centímetro y nos da centímetros al cuadrado. Como pi no tiene unidades, es 3,14 y no tiene unidades, no interfiere con los centímetros cuadrados que tenemos acá ni con los centímetros cuadrados que tenemos acá. Y cuando nosotros hacemos 225 centímetros cuadrados menos 176,625 centímetros cuadrados, lo que obtenemos son centímetros cuadrados. Todas las medidas de superficie, todas las medidas de área, siempre van al cuadrado. Si esto hubiera sido metros, el resultado me hubiera dado en metros cuadrados. Si esto hubieran sido decímetros, el resultado lo hubiera obtenido en decímetros cuadrados. Bueno, vamos a pasar ahora a otro problema que, si bien es simple, presenta un poquito más de dificultad que este que recién terminamos de elaborar. Vamos con otro. Muy bien, vamos a continuar con un segundo problema que, como te dije recién, tiene un poquito más de dificultad que el anterior. Nuestro problema es el siguiente. Tenemos un círculo y tenemos estos gajitos en forma de flor adentro en color blanco. ¿Qué vemos en esta figura? Lo vamos a analizar acá con esta representación que te hice con las cartulinas. Nosotros tenemos esta figura. Lo que acá está pintado de negro está representado por la parte lila y cada uno de estos gajitos que tenemos acá está representado por la parte amarilla. Cuando nosotros queremos ver qué es lo que tenemos que calcular, nos tenemos que centrar en lo que está oscuro. Esa sería la figura sombreada. Por lo tanto, lo que vemos en esa figura es todo lo que queda después de haber recortado estas partes amarillas. Por lo tanto, lo que nos queda sería esto, ¿sí? Lo pongo acá para que con el fondo blanco se vea. Perfecto. ¿Y qué fue lo que yo saqué? Esto es un círculo al que yo le recorté esto, ¿sí? ¿Qué sería esto? Esto es un medio círculo, otro medio círculo y otro medio círculo. Como tengo 4 medios círculos, esto es lo mismo que decir 2 círculos completos. ¿Y por qué puedo decir que son 2 círculos completos?
porque tienen exactamente el mismo diámetro, ¿sí? ¿Cuál es el diámetro de estos? Es la mitad del diámetro que tiene el círculo mayor. Como todos tienen el mismo diámetro, si yo puedo unir dos de ellos con otros dos, voy a formar dos círculos completos. Entonces ahora vamos a pensar para hacer el planteo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo esto, que el área sombreada es el área del círculo grande menos el área del círculo chico multiplicado por 2. 1, 2. Entonces yo le recorté al círculo grande los dos círculos más chicos. Muy bien, vamos ahora a ver las medidas. Si de acá a acá tenemos 12 centímetros, de acá a acá también tenemos 12 centímetros porque el diámetro es cualquier recta, digamos, que pase por el centro, cualquier segmento uniendo un punto y otro de la circunferencia pasando por el centro. Por lo tanto, 12 centímetros mide en esta dirección, también en esta y también en cualquiera que pase por el centro. Bien, si de acá a acá tengo 12 centímetros, de acá a acá tengo 6. Por lo tanto, el radio del círculo grande es la mitad de 12, que es 6. Y el radio del círculo chico va a ser de 3, porque el diámetro mide 6. Si no te acordás bien la relación que hay entre radio, diámetro y todo lo demás, te voy a dejar acá en la tarjeta el video de perímetro de figuras circulares, donde todo esto está muy bien explicado y también están explicadas cuáles son las partes de una circunferencia. Bueno, entonces ahora ya tengo la medida del radio grande y la medida del radio chico. Recordemos, que también lo expliqué en ese video, que utilizamos las letras mayúsculas y minúsculas para no confundir las medidas del mayor y el menor. Entonces siempre al mayor le corresponde lo que está expresado en mayúscula y al menor lo que está expresado en minúscula. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque es una forma de ordenarse. Cuando uno tiene un montón de datos y un montón de cálculos, es muy importante poder identificar rápidamente cuáles son los datos que tenemos que usar. Entonces hay que ser muy práctico a la hora de ir colocándoles, digamos, los distintos nombres. Por eso es que usamos así la nomenclatura. Bueno, vamos ahora a pasar lo que nosotros vemos para calcular el área sombreada a fórmulas. El área del círculo grande es pi por radio al cuadrado con el radio grande. Y el radio chico, que está expresado en minúscula, es pi por radio al cuadrado chico multiplicado por 2, porque son 1, 2. Lo vuelvo a repetir para que después a ustedes se les grabe y no se olviden que el momento de multiplicarlo por 2 es acá. No digan, no, lo voy a hacer aparte, en otro lugar, por después yo lo multiplico, no, porque se olvidan y después los resultados de los ejercicios no salen como tienen que salir. Entonces es muy importante esto, el planteo. Lo paso a fórmulas, lo paso a números. Ahora que tengo los números, digo que 3,14 por 6 al cuadrado, que es el radio grande, menos 3,14 por 3 al cuadrado, que es el radio chico, multiplicado por 2, saco las cuentas y me da la superficie sombreada, es decir, esto que tenemos acá, que es lo mismo que está pintado de color oscuro allá. Bueno, hasta que hemos llegado con estos dos problemas, ahora vamos a hacer problemas con un poquito más de dificultad. Vamos a incorporar las ecuaciones también, las fracciones y todo lo que ya saben de antes. Así que si no se acuerdan algunos de esos temas, yo les voy a ir dejando en la tarjeta todo lo que tienen que recordar para poder resolver los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Bueno, vamos a hacer el análisis de otro problema. En este caso, el problema se plantea un poco diferente. Nos da el área de la figura sombreada, dice que mide 15 metros cuadrados, y nos da la medida de este lado del rectángulo, que es de 6 metros. ¿Y qué nos pide? Nos pide la medida de cada una de las diagonales. Bueno,
Si sacamos una sola, una diagonal es esta que va de este vértice a este vértice, o la que va de este vértice hasta este otro vértice. Con que saquemos una ya podemos saber la medida de las dos, porque en este caso, como es un rectángulo, las dos diagonales miden exactamente lo mismo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo se calcula el área de un triángulo. Para calcular el área de un triángulo, no importa de qué tipo de triángulo se trate, siempre tenemos que aplicar la fórmula que es base por altura sobre 2. La altura la designamos con la letra H porque proviene del inglés, pero en algunos textos también la podemos encontrar con la letra A. Es indistinto si le ponemos una A o una H. Bien, en este caso vamos a usar, como en la mayoría de los textos, la altura con H. Entonces decimos que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Nosotros el área la conocemos, a la base del triángulo también la conocemos, porque si nosotros a ese triángulo lo ponemos de esta forma, vemos que la base es la que mide los 6 metros. ¿Para qué queremos calcular la altura si nosotros a lo que nos interesa son las diagonales, que sería este lado del triángulo? Porque si nosotros no calculamos la altura del triángulo, tampoco vamos a poder llegar a calcular la medida de este lado del triángulo que forma parte de la diagonal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el área del triángulo es base por altura dividido 2. Reemplazo los datos que conozco para poder despejar el dato que no conozco, que en este caso es la altura del triángulo. Entonces digo, la base es 6 metros, la altura es el dato desconocido, dividido 2 es igual a 15 metros al cuadrado, que son los 15 metros que me da como dato el problema, que es el área. Entonces ahora voy a despejar la altura. Como el 2 que está dividiendo a mi incógnita lo tengo que pasar al otro lado, todo lo que está dividiendo siempre pasa multiplicando. Entonces pasa el 2 multiplicando al 15 que está del otro lado de la igualdad. Y el 6 que está multiplicando a la H, que es mi incógnita, como está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado de la igualdad. Bueno, si yo resuelvo esta operación, que es 15 por 2, 30 dividido 6, me queda 5 metros. ¿Qué es lo que mide 5 metros? La altura del triángulo, es decir, la distancia que va desde el vértice hasta el lado opuesto. Esa altura mide 5 metros. Si yo a este triángulo que obtuve acá, que tengo acá, digamos, y que ya conozco la altura, lo divido en dos partes iguales, me va a quedar dividido de la siguiente manera. 5 metros para este lado, 3 metros en la base inferior. ¿Por qué 3 metros? Porque mide 6, y yo al dividirlo a la mitad me quedan 3 para un lado y 3 para el otro. Entonces nos vamos a centrar en uno de ellos y vamos a calcular la hipotenusa. Para eso vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué vamos a calcular la hipotenusa? ¿Por qué? Porque la hipotenusa corresponde a media diagonal, es decir, que nosotros ahí ya vamos a estar calculando una parte de la diagonal. Vamos entonces, recordemos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos en todo triángulo rectángulo. Esto es válido únicamente para triángulos rectángulos. Si no te acordás, la clasificación de triángulos también te lo voy a dejar acá en la tarjetita para que puedas repasar cuáles son las características de los distintos tipos de triángulos. Que es muy importante saberlo, porque para poder deducir, digamos, lo que tenemos que hacer en ejercicios de este tipo, tenemos que tener muy en claro tanto ángulos como triángulos, bueno, todas esas cosas básicas, lo mismo que los polígonos, para poder determinar qué fórmulas usar para poder calcular aquellos datos que no tenemos y que necesitamos para llegar al resultado final de nuestros ejercicios. Entonces, vamos al teorema de Pitágoras, porque estos son triángulos rectángulos, porque acá al dividirlo me queda un ángulo de 90 grados y bueno, los otros ángulos no me interesa saber la medida.
y sabemos que no son iguales porque las medidas de los lados tampoco son iguales. Vamos a hacer. Entonces dijimos que el triángulo, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces ahora reemplazamos con los distintos datos que tenemos. Un cateto mide 3 metros, por lo tanto ponemos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, y 9 más 25 me da raíz cuadrada de 34. Bueno, con la calculadora resolvemos raíz cuadrada de 34 y nos da que mide 5,83 centímetros. ¿Qué es lo que mide 5,83 centímetros? La distancia que hay desde acá hasta acá, o bien desde acá hasta acá. Porque si nosotros nos fijamos, este triángulo es isósceles. La medida que tiene de este lado y de este lado son exactamente las mismas y diferente a lo que mide la base, que es este lado del rectángulo. Bueno, entonces ya sabemos que este lado mide 5,83 centímetros. Lo único que nos queda por hacer para calcular la medida de la diagonal es multiplicarlo por 2, porque este triángulo con este triángulo son congruentes, son semejantes, son congruentes. Las medidas de sus ángulos son iguales, las medidas de sus lados son iguales, por lo tanto yo te puedo decir con absoluta certeza que la distancia que hay desde acá hasta acá es la misma que hay desde acá hasta acá. Entonces si yo multiplico a 5,83 metros que me dio el cálculo del teorema de Pitágoras, es decir, de la distancia que hay desde acá hasta acá, voy a obtener la medida de la diagonal. Y eso me da 11,66 metros. Bueno, ¿viste qué fácil? En realidad estos problemas son simples siempre y cuando uno tenga en claro todos los temas que se dictan previamente a esto. O sea que hay que tener en claro en este caso el teorema de Pitágoras, conocer la fórmula del área del triángulo, conocer un poquito de los polígonos, saber cuáles son sus características. Así que te invito a hacer un repaso por los distintos videos con las cosas que necesitas para poder resolver estos problemas y llegar a un buen resultado. Vamos a hacer un ejercicio más y después al final te voy a dejar ejercicios para que resuelvas y que me dejes los resultados en los comentarios. Bueno, vamos con el último problema de este video. Tenemos lo siguiente, tenemos un cuadrado grande y un cuadrado más chico. Nos dice que el lado del cuadrado grande, por eso lo puse con mayúscula, mide 8 centímetros y nosotros lo que tenemos que calcular es el lado del cuadrado más chico. Lo puse con la L minúscula. Y como dato fundamental nos dice que el área del cuadrado chico mide la mitad del área del cuadrado grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que el área de cualquier cuadrado se calcula como lado al cuadrado. Entonces decimos, área del cuadrado grande va a ser lado al cuadrado, reemplazamos el lado por 8, que es su medida, y nos va a quedar que el cuadrado grande tiene un área de 64 centímetros cuadrados. Con ese dato ya podemos calcular el área del cuadrado más chico, porque sabemos que es la mitad del cuadrado grande. Entonces, si al 64 lo dividimos por 2, vamos a obtener que el área del cuadrado chico es de 32 centímetros cuadrados. Bárbaro. Hasta acá, simple, fácil. Ahora vamos a calcular el lado del cuadrado, es decir, la X. ¿Cómo calculamos el lado del cuadrado? De vuelta, aplicamos la fórmula del cálculo de área de un cuadrado, diciendo que el lado al cuadrado es igual al área. Fíjate que para que no te confundas te puse L mayúscula para el cuadrado grande, L minúscula para el cuadrado chico. A mayúscula para el área del cuadrado grande y A minúscula para el área del cuadrado chico. Es decir, que no da lugar a confusión, siempre que veas minúscula es lo más chico y siempre que veas mayúscula es lo más grande. Bueno, entonces, lado al cuadrado es igual al área. Yo al área ya la conozco, entonces como lo que quiero calcular es el lado,
voy a sacar la potencia como raíz cuadrada al otro lado. Entonces digo que el lado del cuadrado chico va a ser igual a la raíz cuadrada de su área. Como su área es 32 centímetros al cuadrado, lo que yo hago es la raíz cuadrada de 32. Y llegué hasta acá. Tengo dos opciones para dar el resultado. O bien me voy a la calculadora y pongo raíz cuadrada de 32 y obtengo el resultado, que ese es el camino más fácil. Pero nosotros lo vamos a hacer por el otro camino, que es extraer factores de adentro de la raíz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar el 32. Si nosotros factorizamos el 32, hacemos 32 dividido 2, que me da 16, 16 dividido 2 me da 8, 8 dividido 2 me da 4, 4 dividido 2 me da 2 y 2 dividido 2 me da 1. Por lo tanto, me queda que 32 es lo mismo que decir 2 a la quinta. Y 2 elevado a la quinta potencia es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. ¿Por qué es lo mismo? Porque cuando yo tengo producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Entonces, si yo sumo 2 más 2, 4, más un 1, que no está escrito pero que está, me da 2 a la quinta. ¿Para qué hago esto? Como el índice de la raíz es 2, entonces yo pongo a cada uno de los números 2, digamos, elevados a la misma potencia que tiene el índice de la raíz, para poder aplicar la propiedad de la radicación y la potencia, que es que se cancelan mutuamente siempre que ambas sean iguales. Entonces, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 2. Y raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Entonces, 2 por 2, 4 raíz de 2. Y esto es lo que mide x. Es decir, que nosotros hemos calculado el valor de x, que es igual a 4 raíz de 2, que corresponde al lado del cuadrado. Bueno, hemos llegado al final de este video. Yo te voy a dejar ahora los ejercicios, como te dije antes, al final. Resolvelos, consúltame las dudas. Mirá, tenemos el grupo de Facebook exclusivo para suscriptores de este canal. La pestaña comunidad, a la que te digo que entres porque siempre vas a encontrar novedades de los próximos videos, y me podés dejar comentarios. Además de eso, podés dejarlo acá en los comentarios de este mismo video y no te olvides de suscribirte para poder tener todos los beneficios que tienen los suscriptores de este canal. Hacele clic a la campanita y entérate de las novedades. Nos vemos en un próximo video. Hacé los ejercicios y consultame las dudas. Nos vemos. Chao.